Hola, ¿qué tal amigos? Sí, me hacía falta esto. Vamos a ver qué cambio hay a partir de esto. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sicomar Susano y en esta ocasión vamos a estar revisando 4 archivos, 4 documentos acerca de resistencia al cambio. El primero es de Redalic y es de López Duque, María Esperanza Restrepo de Ocampo, Luz Estrella, López Velázquez, Gloria Lucía, Resistencia al cambio en organizaciones. Esto es Ciencia et Técnica, Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia. Adicional tenemos también Ciencia Administrativa, v.mx y ESCA, es el desarrollo organizacional y la resistencia al cambio en las organizaciones, de Jesús Escudero Macluf, Luis Alberto Delfín Beltrán y Raúl Arano Chávez. Este es de 2014. Adicional tenemos también es Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este es en researchgate.net. Y esta sería Resistencia al Cambio, Cultura, Terquedad o Precedentes, de Shirley Peña, Corporación Universitaria Un Minuto 2019. Este es muy reciente. También por ahí tenemos Cambio Organizacional, Resistencia al Cambio. Este es en tesis.uson.mx digital. Es un documento, el capítulo 3. Es que estas son los textos que vamos a revisar en este seminario. Y les recuerdo, los seminarios son investigaciones que se hacen al momento por medio de los artículos revisados. Comenzamos con López Duque, María Esperanza Restrepo de Ocampo, Luz Estrella, López Velázquez, Gloria Lucía. Resistencia al cambio en las organizaciones modernas. 2013, Universidad de Pereira, Colombia. Muy bien. El presente artículo se fundamenta en la mirada del ser humano como pilar de todos los cambios al interior de la organización. Considera como procesos de cambio al interior de las organizaciones. Considera como los procesos de cambio se inician con el cambio personal y cómo las organizaciones modernas son conscientes de ello. Señalan la necesidad de comprender los procesos que viven las personas sometidas al cambio constante, así como también se requiere contar con herramientas para establecer los criterios de implantación y reducción de las barreras que interfieran en su aceptación, haciendo importantes aportes en el área de medición y cambios de actitudes. Introducción. Estamos en el umbral de una revolución global en la cual repercute en dramáticos cambios fundamentalmente en los trabajos, los negocios, la administración y la estructura de las organizaciones. Existen presiones sumamente importantes que enfrentan las empresas para el cambio. Ellas son globalización de los mercados. Las organizaciones se enfrentan a una competencia global en una escala sin precedentes. Cada vez más los principales participantes de la economía del mundo son empresas internacionales o multinacionales. El surgimiento de las organizaciones globales crea presiones sobre las campañas nacionales a fin de rediseñar y a su vez internacionalizar las operaciones. Existen mercados globales para la mayor parte de los productos, pero para lograr competir con eficacia, las empresas suelen transformar cultura y estructura y operaciones. La difusión de la tecnología, de la información y de las redes sociales. Para hacer frente a las competencias internacionales hace falta flexibilidad, que con frecuencia no poseen las organizaciones tradicionales.
La tecnología de la información permite a muchas organizaciones desarrollar la flexibilidad necesaria. Los cambios en la naturaleza de la fuerza laboral empleada por las organizaciones. La fuerza de trabajo está cada vez más educada, menos sindicalizada y se caracteriza por los valores y aspiraciones cambiantes. Aunque los valores y aspiraciones cambiantes no disminuyen la motivación para trabajar, afectan las recompensas que desean las personas del trabajo y el equilibrio que buscan entre el trabajo y otros aspectos de su vida. Aunque todas estas organizaciones se encuentran en la obligación de cambiar, no significa que dicha transformación pueda ser llevada a cabo en forma armónica y eficiente, pues generalmente se generan grandes resistencias hacia ellos. Con estas reglas de juego a nivel mundial, los modelos tradicionales de administración y gerencia diseñados para manejar la complejidad no son una respuesta que genere transformación y el imperativo contar con organizaciones eficientes, productivas, flexibles y autónomas, conscientes que tengan presente que lo que realmente existe son las personas. Entonces aquí partimos de un punto. Las personas que obtienen empleos o que trabajan, pues somos seres humanos, entonces estamos en constante cambio. Las empresas tienen que entender este proceso de cambio y tienen que ayudarte a generarlo. No con esto generan influencia directamente, es decir, no son personas manipuladoras, pero las organizaciones tienen una filosofía de rendimiento, una misión, una visión y de algún modo sí te motivan a llevarlo. De algún modo partimos de la idea de que si tú no quisieras ningún cambio, entonces te quedarías en casa o harías tu propio negocio. Entonces las organizaciones sí proponen una filosofía específica que muchas veces no va de acuerdo a las ideas individuales de cada persona. Entonces desde ahí ya partimos de que tiene que haber un cambio para adaptarse a estas organizaciones. Entonces el cambio es constante y se está promoviendo constantemente también en la organización. El cambio y la resistencia. El cambio es un proceso a través del cual se pasa de un estado a otro generándose modificaciones o alteraciones de carácter cuantitativo y cualitativo de la realidad. El cambio es un fenómeno social que ocurre en diversos contextos con diferentes magnitudes y con variados tipos y manifestaciones. Este ha sido y es inherente a la sociedad y al hombre desde el mismo inicio de su existencia y aunque su ocurrencia es diaria, las personas no pueden asumir sus repercusiones tan rápido como para no sufrir trastornos por ello. En medio de todo proceso de innovación y cambio organizacional es necesario contribuir a la comprensión de los procesos que viven las personas sometidas al cambio constante, así como también se hace necesario buscar herramientas para establecer los criterios de implantación y reducción de barreras que interfieran en su aceptación, haciendo importantes aportes en el área de medición y cambio de actitudes, entendiéndose por actitud una disposición mental que se aprende y organiza mediante la experiencia y que ejerce influencia específica en la forma en que una persona reacciona hacia la gente, a los objetos y situaciones. La teoría de la actitud propone que el afecto, la cognición y el comportamiento determinan las actitudes y están determinadas los tres componentes anteriores, existiendo una variedad de reacciones psicológicas en los tres niveles de respuesta: cognitivo, fisiológico y comportamental, concomitantes al cambio y su concepción. Para Bohr, estas reacciones conforman el cuadro de resistencia al cambio y son agudizadas por factores externos a las personas relacionadas con la gestión y administración del fenómeno. Ahora bien, la resistencia al cambio se produce tanto en el ámbito organizacional como personal, pudiendo estar ligada a la personalidad, al sistema social y al modo de implementación de cambio, adoptando diversas formas. Robbins señala que puede ser abierta,
Se manifiesta en huelgas, menor productividad, trabajo defectuoso o incluso sabotaje. O encubierta en demoras, ausentismo, mayores solicitudes de traslado, renuncias, pérdida de la motivación, moral más baja y tasas más altas de accidentes o errores. En este sentido, se expresa que una de las formas más dañinas de la resistencia es la falta de participación y de compromiso de los empleados con los cambios propuestos, incluso cuando tienen oportunidad de participar. Board señala que se deben de prever consecuencias de las reacciones ante el cambio, aun cuando parezcan inicialmente irracionales, para saber cómo evitar o reducirlas, ya que quienes trabajan promoviendo procesos de cambio han aprendido que siempre se alteran las condiciones de trabajo, los procedimientos, el entorno físico o las costumbres laborales. Las personas se comportan con suspicacia. Esto significa que muestran un comportamiento resistente. Además, se ha pensado tradicionalmente que el cambio debería ser un evento que suceda de manera uniforme y mediante eventos discretizables. Sin embargo, la experiencia muestra que el proceso de cambio presenta una serie de peculiaridades que deben ser tomadas en cuenta a tiempo de identificar, anticipar y encarar efectos sobre las personas. Estamos en el umbral de la revolución global, la cual repercute en dramáticos cambios fundamentalmente en los trabajos, los negocios, la administración y la estructura de las organizaciones. Existen presiones sumamente importantes que enfrentan las empresas para el cambio. Ellas son globalización de los mercados. Las organizaciones se enfrentan a una competencia global en una escala sin precedentes. Cada vez más los principales participantes de la economía del mundo son empresas internacionales o multinacionales. El surgimiento de estas organizaciones globales crea presiones sobre las campañas no nacionales a fin de rediseñar y a su vez internacionalizar las operaciones. Existen mercados globales para la mayor parte de los productos, pero para lograr competir con eficacia, las empresas suelen transformar cultura y estructura y operaciones. Esto es muy entendible. Si tú vas a una cultura y es una cultura del trabajo, entonces esto podría ser mejor, pero si vas a un lugar donde no hay una cultura del trabajo o las personas van una semana y después descansan un mes, pues entonces ¿de dónde vas a agarrar la mano de obra? Entonces se entiende que ellos procuren meterte una cultura de trabajo y entonces fomentarla constantemente, si no entonces se quedan sin mano de obra. La difusión de la tecnología, de la información y de las redes de computación. Para hacer frente a la competencia internacional hace falta flexibilidad, que con frecuencia no poseen las organizaciones tradicionales. La tecnología de la información permite a muchas organizaciones desarrollar la flexibilidad necesaria. Los cambios en la naturaleza de la fuerza laboral empleada por las organizaciones. La fuerza de trabajo está cada vez más educada, menos sindicalizada y se caracteriza por valores y aspiraciones cambiantes, aunque los valores y aspiraciones cambiantes no disminuyen la motivación para trabajar, afectan las recompensas que desean las personas del trabajo y el equilibrio que buscan entre el trabajo y otros aspectos de sus vidas. Aunque todas estas organizaciones se encuentran en la obligación de cambiar, no significa que dicha transformación pueda ser llevada a cabo en forma armónica y eficiente, pues generalmente se generan grandes resistencias hacia ellos. Enfoques del cambio. Existen dos enfoques a tenerse en cuenta a la hora de hablar acerca del cambio. Estos son: enfoque sistémico, proporciona una forma útil de pensar al cambio organizacional. El modelo de sistemas del cambio describe la organización en forma de 6 variables que se afectan en forma recíproca, es decir, que son interdependientes. Ellas son la gente, la cultura,
la tarea, la tecnología, el diseño y la estrategia. La variable de la gente se aplica a las personas que trabajan para la organización, incluyendo sus diferencias individuales, personalidades, actitudes, percepciones, atribuciones, etc. Ojo, percepciones, atribuciones, diferencias individuales y de personalidad. Es decir, las personas siempre van a estar constantemente pensando que están siendo afectadas por sus compañeros, que hay prejuicios, el que no le cae bien a uno, que no le cae bien a otro, el que se siente popular. Entonces esto es algo que se tiene que tomar en cuenta para la resistencia al cambio. La variable de la cultura refleja las creencias, valores, expectativas y normas compartidas de los miembros de la organización. La variable de la tarea incluye la naturaleza del trabajo en sí. La variable de la tecnología abarca los métodos y técnicas de solución de problemas y aplicación de conocimiento a diversos procesos organizacionales. La variable del diseño es la estructura organizacional formal y sus sistemas de comunicación, control, autoridad y responsabilidad. La variable estrategia abarca el proceso de planeación de la organización. Una ventaja de este enfoque de sistemas es que ayuda a los directivos y empleados a pensar en las relaciones mutuas que se dan entre 6 variables, y el enfoque de sistemas afirma que no es posible cambiar parte de la organización sin cambiarla toda. La perspectiva de contingencia no reconoce un enfoque único y aislado del cambio, sino que mantiene que ningún enfoque será efectivo bajo todas las circunstancias. Esta teoría conduce directamente a la necesidad de un diagnóstico preciso del funcionamiento y los problemas organizacionales. Antes de cambiar algo en forma efectiva, hace falta comprenderlo. Por lo tanto, un diagnóstico preciso de los problemas organizacionales es absolutamente esencial como punto de partida para el cambio planeado. En el diagnóstico organizacional deben seguirse cuatro pasos básicos: reconocer e interpretar el problema y evaluar la necesidad del cambio, determinar la disposición y la capacidad de la organización para el cambio. Cualquier programa de cambio planeado exige una evaluación cuidadosa de la capacidad para el cambio individual y organizacional. Dos aspectos importantes de la disposición individual para el cambio son el grado de satisfacción del empleado con el statu quo y el riesgo personal percibido para cambiarlo. Identificar los recursos administrativos y de la fuerza laboral y sus motivaciones para el cambio. Determinar una estrategia de cambio, las metas a alcanzar. Teniendo en cuenta que la magnitud de un equipo es mucho menor de la organización toda, este enfoque resulta aplicable debido a que un grupo reducido es más fácil la recopilación de datos e información para el correcto diseño de un diagnóstico y una posterior estrategia de cambio. Esa misma información puede ser compartida por todos los miembros del equipo y también se facilita la determinación de la capacidad para el cambio del equipo. Etapas del proceso de cambio. Teniendo en cuenta las teorías anteriormente desarrolladas, teorías de sistemas y teorías de la perspectiva de contingencia, se debe concluir que el cambio debe plantearse en una serie de fases, acciones y estrategias que resulten del análisis profundo del sistema total. Un cambio planeado en una organización es el conjunto de actividades del cambio intencionales y orientadas a las metas. Las etapas del proceso estratégico del cambio son las siguientes: reconocimiento y análisis de la necesidad del cambio. Requiere la conjunción de percepción y poder sintetizados en el líder que asume su rol de innovador estratégico, el número uno efectivo, el que quiere y puede. El proceso empieza en el momento en que las intuiciones, los datos y las señales que muestran la necesidad de un cambio se compaginan entre sí e inclinan decisivamente la balanza. La decisión del cambio se toma siempre en la soledad.
Antes y después de la íntima decisión del proceso suele ser grupal, pero el punto de inflexión es personal y pasa por el conductor con poder y convicción para realizar el cambio. Los focos en la dinámica del proceso son tres: percepción, poder y realismo. La percepción es una sensación interior, una impresión materializada en nuestros sentidos ante el estímulo exterior que nos hace ver de pronto algo que ante el momento anterior no teníamos claro. El conocimiento se entrelaza con la percepción. No es necesario que el conocimiento específico esté concentrado en el que promueve la ruptura, sino que el rol del líder es el del orquestador que sabe a quién recurrir y dónde preguntar. El poder es el ingrediente decisivo de la ruptura, que en conjunción con la percepción y el realismo permite generar la dinámica del proceso. Poder sin percepción del cambio no produce ruptura, y la percepción sin poder no puede materializarse. El realismo permite ubicarse en la situación actual y proyectarse hacia el escenario más probable, previendo razonablemente los escenarios alternativos. Las claves competitivas de esta etapa son los paradigmas, los cambios externos e internos y los impactos presentes y probables de dichos cambios en la organización. Los paradigmas son los supuestos, las visiones, los modelos que conscientemente o no tenemos en cuenta en el momento del análisis y la toma de decisiones. Fuerzas internas y externas. Internas son aquellas que provienen dentro de la organización, surgen del análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de orden estructural y es ejemplo de cambio de ellas las adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc. Externas son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la necesidad de cambios de orden interno. Son muestras de esta fuerza los decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente tanto físico como económico. Muchas de las alteraciones que se traducen en fuerzas no siempre traen como resultado un cambio de orden estructural. Por ejemplo, el cambio de pintura de la fábrica. El intercambio de oficinas, cuando esto sucede, se denominan cambios genéricos. Otro factor a considerar es que si los cambios originan una nueva conducta, esta debe de tener carácter de permanencia, de lo contrario podría estar en presencia de un acto reflejo. Todo cambio debe ir de la mano con el aprendizaje, tal es la relación que muchos de los autores consideran que cambio y aprendizaje son palabras sinónimas. El aprendizaje es cualquier cambio de carácter permanente en el comportamiento que ocurre como producto de la interacción de las experiencias. El aprendizaje involucra cambios. Hay aprendizaje cuando se observan cambios de conducta. Los cambios deben de ser permanentes, caso contrario pudo haber sido originado por un instinto, el acto reflejo que mencionaba hace rato. Los cambios organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio existente para transformarlo en otro mucho más provechoso. En este proceso de transformación, las fuerzas deben de quebrar con el equilibrio, interactuando con otras fuerzas que tratan de oponerse, resistencia al cambio. Es por ello que cuando una organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas para tratar de minimizar esta interacción de fuerzas. Está claro que no todos los cambios son iguales ni se dan en condiciones similares. Los factores condicionantes que pueden trabar el cambio y los elementos reforzadores que pueden facilitarlo suelen diferir significativamente en cada caso. Todo esto hace cada situación de cambio que sea única.
Si se quiere lograr un cambio efectivo, lo primero que se necesita es identificar cuáles son las características particulares del proceso de cambio a encarar. De esta forma se puede posicionar en términos de qué procesos establecer y qué herramientas utilizar. El proceso del cambio organizacional, cambiar no es muy fácil. Primeramente porque ni todas las personas están dispuestas a realizar esfuerzos en ese sentido, y aunque estén dispuestas, es muy fácil volver a los antiguos patrones o padrones de funcionamiento. Kurt Lewin estructuró un proceso en la tentativa de tomar el cambio efectivo y duradero. Básicamente la idea es descongelar valores antiguos y cambiar y recongelar estos nuevos valores. Descongelar implica tornar tan obvia la necesidad de cambio a punto del individuo, del grupo de la organización poder fácilmente verla y aceptarla. El cambio implica un agente de cambio entrenado, que irá a liderar a los individuos, los grupos o toda la organización durante el proceso. En el decorrer de este proceso, el agente de cambio irá a alimentar los nuevos valores y aptitudes y comportamientos a través de los procesos de identificación e internalización. Los miembros de la organización irán a identificarse con los valores, aptitudes y comportamientos del agente de cambio, internalizándolos así que percibieren su eficacia en el desempeño. Recongelar significa transformar en regla general un nuevo padrón de comportamiento, usando para esto mecanismos de apoyo o refuerzo, de modo que se torne una nueva norma. El cambio es un fenómeno conceptualmente simple en que intervienen dos conceptos bien identificados: una situación inicial de la que queremos salir y una situación objetivo que juzgamos como relativamente desventajosa. El cuarto concepto es el de la transición. La transición es esa especie de situación intermedia que notamos las trabas, las dificultades y los costos del cambio, y donde desafortunadamente no hemos aún abandonado completamente las desventajas originales ni hemos obtenido todavía los beneficios que esperamos. Es el momento en que el cambio es más frágil. El desafío en todo proceso es claro: consiste en minimizar el decaimiento temporal, pero sin resignar la profundidad que el cambio requiere, y por otra parte, en reducir la duración de la transición, pero atendiendo a la capacidad de la organización y de los individuos para absorber los nuevos conceptos y adquirir las nuevas capacidades que se requieran para asegurar los resultados finales y su estabilidad en el tiempo. Medir beneficios o costos de un mejor o peor manejo del cambio resulta dificultoso. Normalmente las organizaciones no registran integralmente este tipo de situaciones y mucho menos los costes de oportunidad de las malas decisiones o de las inacciones. Sin embargo, los riesgos que se corren por un mal manejo del proceso de cambio son muy altos. Bien, aquí me detengo un poco porque efectivamente pues las organizaciones tienen un cierto ego. Entonces, de algún modo, cuando alguien se equivoca, tratan de minimizar el error. Entonces, esto suele ser algo contraproducente para la empresa. Las empresas con un ISO alto, un ISO estandarizado de calidad, realmente registran también los errores y es por eso que crecen más. Entonces, aquí hay que hacer notar que generalmente empresas familiares o empresas con esta cuestión de el compadrismo y demás, estas no lo registran porque de algún modo va de por medio de su trabajo y no van a estar diciendo que cometieron errores. Pero los que tienen calidad o normas, efectivamente lo tienen que hacer, y esto ayuda a que mejore la situación del cambio. Bueno, los riesgos del mal manejo son los siguientes: resultados finales negativos, peores de los que existían en el punto de partida o beneficios solo marginales, mayores esfuerzos y costes en todo el proceso,
retrocesos a viejas prácticas, luego de cierto tiempo con el descrédito que ello trae aparejado para los procesos de cambios futuros, efectos desfavorables en el clima de las organizaciones, desmotivación excesiva, rotación de personal o el desmejoramiento de la cadena de liderazgo de empresa y el pago de costes políticos internos, entre otros posibles. Hay formas de reducir estos riesgos, hay situaciones en las que ciertas intervenciones tienen un impacto muy positivo y otras que no se logran efectos favorables. Es muy importante tener un enfoque situacional, pero esto requiere un grado de experiencia práctica que no se da frecuentemente en el management de las empresas. Los costos de experimentación son demasiado altos y las posibilidades de éxito muy bajas. Aquí hago notar un ejemplo que a mí me tocó leer. Fue acerca de la empresa Coca-Cola, en donde uno de los dirigentes o el dirigente de Coca-Cola en aquel tiempo decidió cambiar de Coca-Cola a Diet Coke o Coke, es donde era Diet Coke o algo así. El caso es que este cambio repercutió mucho en la marca porque después a Coca-Cola Company lo asociaban a Coke, ¿no? Así se llamaba, ahí decía el logo Coke. Entonces después fue en esa época donde compitió Pepsi Cola y de algún modo metió el reto Pepsi. Entonces esto hizo que la gente volteara a ver porque ahí sí decía Coca-Cola, decía Pepsi Cola. Después entonces, esta cuestión de haber puesto Coke en la Coca-Cola fue algo contraproducente porque entonces dejaron de vender, Pepsi Cola subió, después tuvieron entonces que hacer una especie de demanda contra Pepsi Cola por llevar la palabra cola. Entonces, pues Pepsi hoy en día se promueve como Pepsi solamente, ya no sea sin cola. Y entonces ahí hablamos de un liderazgo que no se cumplió. O sea, realmente de hecho tuvieron que despedir a este cuate porque le generó grandes pérdidas a Coca-Cola. Esto sería entonces un ejemplo de mal proceso de cambio de un dirigente. La resistencia al cambio, la ignorancia sobre la íntima naturaleza de nuestra resistencia a cambiar es lo que mata el cambio, y no la resistencia en sí mismo. Douglas Smith. La resistencia al cambio es un síntoma absolutamente natural. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos que pueden ocasionarla? Esta ignorancia está generalmente ocasionada por falta de comunicación sobre el proyecto de cambio. En general, se resiste cualquier tipo de cambio si no se conoce en qué consiste, para qué se lleve a cabo y cuál es su impacto en términos personales. Visión demasiado parcializada del cambio. En numerosas ocasiones las personas juzgan negativamente al cambio exclusivamente por lo que sucede en su ámbito de influencia, su trabajo, su sector, su gerencia, sin considerar los beneficios globales que obtiene la empresa en su conjunto. Si las personas tienen suficiente información sobre el cambio, pueden ofrecer cierta resistencia simplemente porque perciben que no pueden cambiar. Sucede que se sienten condicionadas por la organización, no saben cómo hacer lo que deben hacer o no tienen las habilidades requeridas por la nueva situación. Esta sensación provoca cierta inmovilidad, que es percibida como resistencia a cambiar. Algunos factores que contribuyen a esto son el tipo de cultura organizacional que castiga excesivamente el error, la falta de capacidad individual que limita el accionar concreto, las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo el esquema de interacciones que propone el cambio, la percepción de la falta de recursos, ya sea en medios económicos o humanos, la sensación de que el verdadero cambio no puede producirse. Los agentes de cambio perciben que están atados de pies y manos para encarar las iniciativas realmente necesarias. Por último, si las personas conocen lo suficientemente el cambio a encarar y se sienten capaces de realizarlo, empiezan a tener mucha importancia la verdadera voluntad de cambiar.
En algunos casos, el cambio despierta sentimientos negativos en las personas y éstas sencillamente no quieren cambiar, ya que consideran que no les conviene o que los obliga a moverse fuera de su zona de comodidad. Estas reacciones pueden partir de sentimientos tales como el desacuerdo. Los individuos pueden estar simplemente en desacuerdo en cuanto a las premisas o los razonamientos sobre los que se sustenta el cambio. En algunos casos, basan sus juicios en modelos mentales muy cerrados o tienen dificultades para abandonar hábitos muy arraigados. La incertidumbre. Los efectos del nuevo sistema no son totalmente predecibles y esto genera temor por falta de confianza en sus resultados. La pérdida de identidad. A veces las personas edifican su identidad sobre lo que hacen. En este marco de referencia, los cambios califican y ofenden. Aparecen las actitudes defensivas. La necesidad de trabajar más. Normalmente se percibe que deben encararse simultáneamente dos frentes distintos, el de la continuación de las viejas tareas y del inicio de las nuevas rutinas. En casi todos los cambios de gran magnitud aparecen de alguna forma y en alguna medida los sentimientos mencionados, pero también es cierto que también pueden aparecer algunos sentimientos positivos como el entusiasmo por la posibilidad de un futuro mejor, la liberación de los problemas del viejo orden y las expectativas de crecimiento o consolidación personal. El proceso del cambio desde el punto de vista personal. De acuerdo con lo que expresa William Bridges, uno de los autores especializados en cambio, tal como ha sido planteado para el caso de las organizaciones a nivel de personal, el cambio también implica pasar indefectiblemente por tres estados muy importantes. El primero tiene que ver con la finalización del viejo estado de cosas, el dejar ir algo. El segundo es la zona neutral, etapa a la que nos referimos al mencionar el concepto de transición. El proceso es el proceso psicológico por el que las personas deben pasar para encontrarse en sintonía con la nueva situación. Es importante entender que el cambio no sucede sin este proceso. El tercero es el nuevo inicio, los primeros pasos dentro de la nueva realidad, la finalización. Durante la etapa de finalización, los actores de cambio suelen presentar algunos de los siguientes efectos. Algunos de ellos perciben que pierden y otros que ganan con el cambio. Es por eso que en esta etapa resulta prioritario presentar el caso, el porqué del cambio con el mayor cuidado y el grado de detalle posible, crear y comunicar una visión. Eventualmente es imprescindible remover los obstáculos que dificultan la concreción de la visión, generar sentido de urgencia, crear un equipo de dirección fuerte desde el primer momento, formar un grupo que sustente el cambio, incrementar permanentemente el número de personas que se suman para responder al cambio, comprender la medida de las pérdidas que sienten las personas de una manera tal que nos permita encontrar formas de compensación. Debe tratarse de mantener un trato lo más personalizado posible, asegurarse de que, en definitiva, todos conozcan los beneficios personales que le deparará el cambio. Las personas demuestran cierto grado de angustia y bloqueos. En la comprensión integral del cambio se percibe más el riesgo de la oportunidad. En este sentido, las personas suelen encontrarse en situaciones en las que ni siquiera quieren comprender el cambio. Operan evidentes mecanismos de negación que hacen necesario dar a la gente información precisa sobre el cambio y su secuencia. En la mayoría de los casos es necesario redundar en la información, definir claramente lo que ha finalizado y asegurar que la situación anterior termina definitivamente. Resulta vital dar señales claras a toda la organización, permitir que la gente guarde su pasado con orgullo y no con culpa, manejar con sumo cuidado la comunicación, fomentar la participación de la mayor cantidad posible de individuos afectados, crear energía en torno al cambio. La finalización es una etapa de duelo que no puede obviarse en el proceso de cambio. La zona neutral.
En esta etapa suelen darse otros fenómenos muy particulares. Se pierde el anclaje, el modelo de referencia. En esta situación, los individuos que se encuentran perdidos y temen recurrir a los demás porque no quieren hacer evidente su estado de confusión, es el momento en que se continúa por inercia con tareas inútiles. Aquí resulta importante proporcionar el marco de referencia para la creación del nuevo estado de las cosas, de forma tal que la energía se utilice lo más productivamente posible, brindar elementos necesarios para poder generar las nuevas formas de operar. La gente choca con sus limitaciones de análisis y de ejecución. Hay muchas cosas para hacer y poco tiempo. Las presiones del día a día se hacen sentir. No se tiene toda la información necesaria para definir los nuevos caminos a tomar. Todo el mundo parece tener el mismo problema. Todas las definiciones son provisionales. Hay avances y retrocesos. En esta situación es imperioso partir de una visión global sistémica que ordene el cambio y la secuencia de definiciones, sostener el cambio con comunicación y entrenamiento, compartir información, generar solidaridad, atenuar los riesgos de cometer errores, revisar los premios y castigos, usar equipos de trabajo como implementados del cambio, verdaderos action teams, privilegiar las resoluciones oportunas a pesar de errores aislados, poner a la gente a aprender haciendo, probar y ver que funcione y que no, ser indulgente, se pierde foco. Lo urgente oculta transitoriamente a lo importante. La tensión se incrementa por la gran cantidad de temas abiertos por resolver. Resulta necesario definir objetivos, metas realistas y puntos de control para priorizar y direccionar las acciones. Mantener el performance como objetivo primario del cambio de departamento. Establecer un sistema de control que permita hacer un seguimiento continuo del proceso de transición, crear mecanismos de feedback. La etapa de transición es una etapa de dudas y de improductividad. Aquí hago notar que hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es un directivo de hecho ha sido directivo de varios equipos de fútbol. Él se llama Ricardo Peláez. Y hago notar que él efectivamente para estas transiciones lo que hace, toma en cuenta lo que hay, es decir, llega un equipo y no lo modifica todo nada más por modificarlo, es decir, los deja a la mayoría, es decir, cambia un 20% de las personas que están y a todos los demás ahí los va dejando y de hecho les da un año, 2 años de espera y muchas veces suele tener equipos muy productivos, muy competitivos. De hecho, él fue director deportivo del América, lo hizo campeón como 4 o 5 veces y después llegó al Cruz Azul, dejó las bases, de hecho, de este Cruz Azul campeón en la actualidad y hoy en día está en las Chivas. Es un director deportivo que va creando así como bases establecidas. Eh, Otro caso actual también sería, pero de una mala dirección, sería Alfonso Martínez, el presidente municipal de Morelia, el cual con su popularidad de dirección eh, presentó proyectos que iban nada más dándole, como dicen por ahí, una manita de gato a Morelia. Entonces eran proyectos que eran a 10 años, los cuales no pudo continuar porque él nada más iba a durar 4 o 5, la verdad no recuerdo cuántos, pero entonces él nada más iniciaba. Por ejemplo, uno de sus proyectos que yo recuerdo era había en el río se iban a hacer según estas transformaciones, pero eso era algo así como a 16 años y como el río de Querétaro, que se iba a fomentar el residuo, el reciclaje de aguas negras para convertirlas en aguas que se pudieran utilizar o reutilizar, pero el proceso era bastante complicado y requería mucha inversión, por lo cual entonces él nada más propuso, ¿sabes qué? Pues primero lo vamos a arreglar por encimita y en un futuro, si me llego a reelegir o si llego a estar nuevamente en el poder, entonces meteré la estructura. Entonces vamos a ver si en esta ocasión mete la estructura, pero en ese momento pues no funcionó porque nada más le dio ahí una chaineadita, como se dice, en la parte de arriba. Situaciones que hoy en día se ven muy feas porque pues algunas están oxidadas, otras ya las rompieron.
el nuevo presidente municipal. Entonces vamos a ver cómo funciona, pero esto hablaría de una mala operación de un presidente municipal donde nada más hace las cosas por encima. El nuevo inicio, por último, en la etapa de comienzo es cuando se empieza a operar con los nuevos parámetros. En esta etapa suelen suceder algunas de las cosas que siguen. Los nuevos conceptos no están totalmente definidos. Empiezan a notarse temas ocultos. Aparecen las dudas, necesidades que consulta el desaliento. Cuando se pensaba en el camino, llegaba a su fin. Es necesario obtener y exhibir éxitos rápidos que motiven a los individuos a seguir adelante, pero no declarar victoria con la primera mejoría. Establecer símbolos del nuevo orden de las cosas, reafirmar todo lo hecho y compartir experiencias, asignar todo el mundo una función, hacer a todos partícipes del cambio, comunicar y comunicar. Las funciones no están claras. En la redefinición de las organizaciones aparecen problemas de superposiciones y tierras de nadie. Se nota cierta inmovilización en algunos temas al formarse cuellos de botella en la toma de decisiones. Es necesario definir claramente quién está a cargo y de qué, concentrarse en cómo hacerlo y no en temas relacionados con el poder. Revisar políticas, alcances, funciones, estándares y procesos. Reforzar el cambio de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y a través de los límites. Vigilar las conductas y actitudes propias de los líderes para asegurar el ejemplo, mostrar firmeza y decisión. Una estructura para facilitar procesos de cambio. 6 acciones claves. Comunicar la necesidad de cambio. Obtener una visión compartida. Generar el compromiso de los líderes, facilitar la participación del personal, pensar sobre la organización en forma integrada, medir el performance, la necesidad de cambio, que desde el punto de vista personal puede traducirse en la percepción de la necesidad de cambio. Este componente es vital porque tiene enorme influencia en la voluntad que pondrán las personas en el proceso. En realidad, las posiciones de las personas pueden ir modificándose con el tiempo. La visión, el compromiso de los líderes y la participación del personal deben canalizarse a través de la estructura de equipos de trabajo, con objetivos, prioridades, funciones y autoridad muy bien definidos. Estos equipos deberían ser los encargados de lograr un adecuado efecto cascada sobre el resto de la organización. Es importante tener en cuenta que la selección de los integrantes de estos equipos es el primer mensaje que se envía al conjunto. Se requiere de individuos exitosos e influyentes. Los dos últimos componentes están relacionados con el concepto del sistémico, que nos dice que de no sostener el proceso con anclaje a nivel de la cultura de la organización, del establecimiento de nuevos comportamientos, de mediciones coordinadas con la estrategia buscada e inclusive de sistemas de premios y castigos coherentes, es posible que los resultados no sean los esperados o que sufran retrocesos posteriores a la implementación del cambio. El modelo de 8 factores. Este modelo comprende 8 factores que debidamente armonizados permiten generar un óptimo y exitoso cambio organizacional. Necesidad sentida. La existencia de tensión o malestar internos, o sea, una necesidad sentida, es una condición previa para el cambio de sistemas humanos a cualquier nivel de análisis, interpersonal, organizacional. Cuando no existe malestar, no hay problema. Donde no hay problema, no hay acción. Resulta claro que el tiempo óptimo para intervenir en un entorno organizacional es cuando existe tensión suficiente en el sistema para motivar a los miembros a buscar métodos de soluciones opcionales. Ante la ausencia de una necesidad sentida, los miembros de la organización deben ser informados acerca de los problemas existentes y deben hacerse resaltar los costos de no cambiar. Además, si es posible, se puede ejercer una mayor presión para el cambio, partiendo de fuentes externas. Inicialmente, los cambios deben centrarse en torno de problemas y deficiencias visibles.
las que son evidentes para casi todos los que participan en la organización, es importante que la necesidad sentida se extienda a aquellos directivos que deben autorizar la utilización de los recursos requeridos para emprender el programa de cambio. Apoyo visible de la alta dirección. Pocas ideas son aceptadas tan ampliamente como la noción de que el apoyo visible de la dirección general es fundamental para la consecución exitosa del cambio planeado. El apoyo de una dirección general respetada y confiable aumenta la confianza de los miembros de la organización en que un cambio propuesto será exitoso. El apoyo visible de la dirección general es necesario para vencer la inercia y el miedo de fracasar que cunde en los mandos medios de muchas organizaciones. Los mandos medios reciben a menudo los cambios propuestos con precaución, pasividad y escepticismo. La dirección general debe proporcionar el apoyo entusiasta y el compromiso necesario para nutrir un esfuerzo incipiente de cambio. Para que un programa de cambio sea efectivo, es muy importante que la dirección general manifieste un fuerte compromiso por el cambio, tanto con palabras como con hechos. Un programa de cambio necesita como patrocinadores a los gerentes de aquellos departamentos que se vean más directamente afectados. Clarificación gradual. Los cambios organizacionales amenazan la naturaleza y aún la existencia de un intercambio del empleado con la organización. En consecuencia, al oír hablar de un cambio inminente, es probable que la persona considere en qué forma afectará dicho cambio en situación laboral y no laboral. La cuestión fundamental para los miembros de la organización es: ¿qué significa esto para mí? ¿Me irá mejor? Por supuesto, es probable que venga a la mente de la persona un número casi ilimitado de preguntas específicas si se necesitarán nuevas capacidades y de ser así, qué cantidad de tiempo y energía se precisará para adquirirlas. ¿Se afectará el cambio las perspectivas de ascenso del supervisor? Si se verá alterada la influencia o la composición del grupo de trabajo de la persona y así sucesivamente. En vista de los numerosos interrogantes que los empleados desearán que se les resuelvan, los directivos deben proporcionar información anticipada acerca del cambio que se planea y deben comunicarse frecuente y plenamente, aunque la información inicial debe ser de tipo general. La misma debe ir aclarando gradualmente las características específicas del cambio. Instrumento y apoyo. Un paso que minimiza la resistencia al cambio es ayudar a los empleados a adquirir las nuevas habilidades requeridas. Para ello es esencial proporcionar instrucción o capacitación formal, conjuntamente con tiempo y energía equivalente. Así se le suministrará más tiempo e indulgencia al tiempo que aprende y se amolda a los nuevos requerimientos. Los directivos también pueden proporcionar apoyo emocional, escuchando con empatía, reconociendo los sentimientos de un empleado y siendo paciente. Tales acciones permiten que algunos problemas aparentemente grandes se disipen con el paso del tiempo. La introducción gradual de los cambios contribuye a facilitar la aceptación, cambio masivo, ansiedad masiva, resistencia masiva. Por lo tanto, los directivos deben intentar introducir los cambios por etapas, maximizando la estabilidad en torno a cada fase temporal del proceso de cambio. Y aquí un punto importante, en esto que se habla de proporcionar, ser empáticos y escuchar con empatía los sentimientos del empleado. Les cuento por ahí una anécdota. En alguna ocasión estaba estudiando la maestría en administración y recuerdo que un encargado o un dueño de empresa se me acercó porque supo que era psicólogo y me dijo que cómo podía manejar los conflictos de sus empleados, que tenía alrededor de 100 personas a cargo. Y yo me acuerdo que le dije, pues contrata un psicólogo. Le digo, pues de algún modo los problemas, pues ahí por medio de escucharlos,
por medio de estar al tanto de sus necesidades, pero principalmente que ellos tengan a alguien o algún intermediario con el cual puedan platicar acerca de los problemas de la empresa, y que ese intermediario no sea necesariamente político, porque de algún modo, ya sea que esté sindicalizado o que sea allegado al jefe, esto generalmente provoca problemas, porque entonces no es ser escuchado, sino es llevar y traer información. Y me acuerdo mucho que su respuesta de él fue, lo que pasa es que me quiero evitar el gasto de contratar a alguien. Entonces por eso te pregunto para evitar ese gasto. Mejor para eso contrato un contador, algo así me mencionó. Entonces se dejan de lado las problemáticas emocionales, psicoemocionales, pero definitivamente todas las empresas lo requieren. Nada más que el aspecto económico, las empresas consideran que no es importante y lo ceden a otros recursos. Entonces hago notar ahí pues que es bien necesaria la psicología, nada más que no se le da el recurso. Modificación de los sistemas, subsistemas componentes. Las organizaciones son sistemas que tienden al equilibrio. Los mecanismos de adaptación y conservación tienden a producir que se borren los pequeños cambios, produciendo un estado constante. Más aún, la inercia suele persistir aún en las prácticas del pasado. No han demostrado ser particularmente exitosas. Algunas veces las organizaciones se ven atrapadas en sistemas de creencias y prácticas que ya no son soluciones adecuadas a los problemas. Irónicamente, las soluciones inefectivas son las seguidas más estrechamente en tiempo de adversidad. En otras palabras, las organizaciones se comportan con frecuencia en forma neurótica. Se deduce conceptualmente que es más probable que los cambios que se intentan en las organizaciones prosperen si se comprenden varios subsistemas relevantes en lugar de un solo, de tal modo, en la medida en que ocurran los cambios apropiados en cuanto a las características organizacionales, laborales e individuales, es más probable que los cambios demuestren ser efectivos. En un sentido más amplio, los programas de cambio que modifican solo características estructurales, es decir, organizacionales, o solo características tecnológicas laborales, son generalmente menos efectivos que los que modifican tanto la estructura como la tecnología. Aumento de la autoestima. Las reacciones ante el cambio y la efectividad de los esfuerzos de cambio tienden a ser favorables en la medida que los cambios eleven el sentido de autoestima de los empleados. Puede afectarse la autoestima de los empleados por la forma en que se introduce el cambio. La participación. La participación de los empleados en el proceso de cambio mejora las reacciones ante el mismo y la efectividad de los esfuerzos de cambio planeado. La participación de las decisiones aumenta de manera pronunciada la aceptación de las decisiones. El proceso de participación afecta las actitudes solamente de aquellas que son consultados activamente. Los que quedan fuera del proceso aparentemente no son influenciados. Presentación de los beneficios del intercambio. Los miembros de las organizaciones son muy sensibles a las posibles consecuencias adversas que provienen de los cambios. A veces es por tal motivo necesario que los gerentes proporcionen prestaciones adicionales a los empleados para facilitar la aceptación de los cambios pretendidos. Resulta claro que la presentación de los beneficios del intercambio es particularmente apropiada cuando vaya a haber una pérdida significativa de cualquier clase para los empleados como producto de un cambio y cuando los empleados tienen el poder para impedir o evitar que el cambio tenga éxito. Sin embargo, aunque el uso de endulzadores es una forma fácil de reducir la resistencia, puede ser sumamente costoso. Una vez que un gerente deja ver que él negociará para evitar una resistencia mayor, él mismo se abre la probabilidad de un chantaje. Conclusiones y recomendaciones. La palabra cambio se ha hecho familiar en las más diversas organizaciones y se ha convertido en un protagonista del quehacer empresarial. Hoy el paradigma parece ser: quien no se adapte al cambio morirá en el camino,
existe un consenso de que el cambio es una realidad que afecta fuertemente. De hecho, lo único sólido a lo cual es posible aferrarse es a la certeza de que cualquier cosa que pasa hoy ya habrá cambiado el día siguiente. El ambiente general que envuelve las organizaciones en conjunto, en continuo movimiento y es dinámico, exige una elevada capacidad de adaptación, de supervivencia. Deben enfrentarse a un entorno inestable, de cambio constante. Así pues, para sobrevivir y competir, hay que adaptarse al cambio rápida y eficazmente. El cambio que se realice afectará en algún grado las relaciones de poder, estabilidad de roles y satisfacción individual al interior de la organización. La gente solo busca el cambio cuando experimenta un quiebre. Además de reconocer el problema, se debe comprender suficientemente bien la intervención para identificar y prever nuevos quiebres. Un proceso bien conducido de cambio implica lograr una transformación personal que hace que el hombre esté más alerta, más flexible, y por eso muchas veces tiene que iniciar un análisis de revisión interior y de autoconocimiento. En este cambio, como proceso de aprendizaje permanente, deben involucrarse la alta gerencia de la organización y también todos sus trabajadores. Es importante estar alerta y aunque no es posible detener el vertiginoso ritmo del cambio, al menos debemos estar conscientes del equilibrio inestable en que se transforma constantemente, siendo imprescindible detenerse cuantas veces sea necesario para escuchar, para tratar de entender, reenfocando los objetivos, logros y metas hacia una dirección común. Un aspecto importante a considerar es la tendencia natural de las personas de resistirse al cambio. Hay que creer y desarrollar una actitud y mentalidad abierta a los cambios, una cultura que permita acoger buenas iniciativas así como desechar las malas. Bien, por ahora este sería el texto, pero por ahí quedan otros 4 textos los cuales iré tocando posteriormente. En esta ocasión, hasta aquí lo dejo. Nos vemos en la siguiente. Ya fui dando por ahí mis retroalimentaciones, por lo cual les pido escuchen el video completo. Y les recuerdo, mis redes son Psicomar Susano en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Entonces por ahí búsquenme. Y adicionalmente también pueden tener la Biblioteca Psicológica Virtual en YouTube, o en su defecto también pueden ver la Casa de la Psicología, en donde podrán ver nuevo contenido diferente, y además tenemos el podcast Perspectivas Psicológicas. Búsquenlo en YouTube. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.